Bien, hablaremos ahora de salud y más concretamente de cirugía estética y plástica. Y lo haremos de la mano de los doctores de la Clínica Nuba de Barcelona, la doctora estética Svetlana Juk y el cirujano plástico Dimitri Shersnev. Hola, buenas noches, Svetlana y Dimitri. Hola, buenas noches. Os poneros, si acaso, los auriculares más, los micros Más cerca, ¿no? Vale. más cerca, más. Este más, por aquí. ¿Así está bien? Ah, sí está bien, perfecto. Vamos a ver, si alguien tiene necesidad o quiere hacerse un tratamiento de estética o plástica, ¿por qué razón aconsejaríais ir a la Clínica Nuba? O sea, en una palabra, ¿cuál es el hecho diferencial con otras clínicas? Bueno, yo creo que aquí hay un poco más palabras de hablar para explicar un poquito de la clínica. Tengo que decir que Clínica Nuba nació de la ilusión de poder ofrecer unos tratamientos integrales, globales, máximo personalizados posible y con la máxima seguridad para el paciente. Todos los médicos de la clínica, como médicos estéticos, también como el cirujano plástico, el Dmitry Shersnev, que tengo que decir que nuestro cirujano es el mejor cirujano que yo conozco, de todos los cirujanos, están muy bien preparados, capacitados y en continua formación. Y cuando es posible, pues vamos a todos los congresos que podemos y todas las formaciones para poder crecer y ofrecer lo mejor para nuestros pacientes. Aparte de esto, trabajamos con las mejores casas de los productos, de los ácidos hialurónicos como Galderma, Juvederm y Teoxane, que son de la más alta gama. Teniendo en cuenta todo esto, tengo que decir que tenemos unos aparatos de tecnología de última generación como láser, luz pulsada intensa, radiofrecuencia, carboxiterapia, crioterapia. Y en combinación con los tratamientos médicos, podemos ofrecer una alta gama y complementar para mejorar el efecto final del tratamiento. Muy importante es decir que el ambiente de la clínica también es muy importante para los pacientes y para nosotros. Un ambiente relajado y con bienestar para que cuando salga de la clínica no solo con belleza externa, facial y corporal, pero también con una belleza interna, con un bienestar emocional y con subirle un poquito la autoestima del paciente. Es decir, que la clínica está situada en pleno centro de Barcelona y los precios de la clínica son bastante accesibles para los pacientes. Una cosa, yo voy a lanzar todas las preguntas y me contestáis, me es igual que me conteste, pero bueno, si puede ser un turno uno y el otro, pues mucho mejor, Vale. sino el que lo crea conveniente, el que conteste. La pregunta que os iba a hacer ahora es que, ¿cuál es la demanda más común de los pacientes? Dependiendo de la edad. Si viene una paciente de 20 años, pues vendrá para un aumento de labios o para tratamiento de cicatrices post-acné. O vendrá para un tratamiento de cirugía que también puede ser una blefaroplastia, dependiendo de la genética o de de los problemas hereditarios de la paciente. Si vamos a una edad más avanzada, a partir de 30 a 40 años, pues lo más aconsejable o lo más pedido es el tratamiento de arrugas faciales, como el Botox, como los rellenos, ácido hialurónico, inductores de colágeno, tratamiento de la textura de la piel, tratamiento de manchas, de cicatrices post-acné o cicatrices postoperatorias, también de plasma rico en plaquetas para mejorar la textura de la piel, para tratamiento de pérdida de cabello, de alopecia. Y para dermatoestética, pues vienen para tratamiento de acné, de verrugas, de diferentes lesiones cutáneas, para descartar lesiones oncológicas, que también es muy importante en este caso. De todas las patologías faciales o corporales, ¿hay alguna que si no se trata adecuadamente puede convertirse en una enfermedad terminal?
Bueno, la palabra terminal es un poquito Es un poquito fuerte, ya, fuerte, pero bueno. tengo que decir que antes de cualquier procedimiento, tanto médico estético como quirúrgico, el paciente se somete en una exploración preoperatoria o pretratamiento, en un diagnóstico para descartar enfermedades graves, como puede ser un precáncer o una enfermedad, por ejemplo, descompensada como diabetes o enfermedad cardíaca o enfermedad de insuficiencia renal o hepática, y que puede conllevar a complicaciones. Entonces, teniendo un buen diagnóstico y una buena preparación, gracias a Dios no tenemos estas complicaciones, pero no está descrito. Bueno, Eh, pues en cirugía, bueno, sabiendo todas las complicaciones que pueden pasar, siempre las podemos prevenir. Para cualquier cirugía hacemos un preoperatorio, es decir, que siempre hacemos una analítica, placa de tórax, electrocardio, para prevenir, bueno, alguna enfermedad. ¿Qué complicaciones en cirugía pueden pasar? Por ejemplo, hematomas. Para que no pasan esto, bueno, nosotros operando calculamos cada vasito, que no dejamos en espacio sangrado. Pero en muchos casos metemos unos drenajes para primer día o 2 días para que sale todos acúmulos de sangre. Complicaciones tipo infecciones. Después de cada cirugía siempre pautamos unos antibióticos, antiinflamatorios, calmantes para prevenir alguna infección, sabiendo que esta cirugía se realiza en un quirófano estéril, con material todo estéril. Pues, ¿qué más? En tratamientos... No, lo que os iba a preguntar ahora Sí. es que Sí, si... en tratamientos estéticos también Sí, puede ser alguna ya. complicación, también como hinchazón, enrojecimiento en la zona tratada, hematomas, pequeñas hematomas, y infección, también depende no solo del médico, pero también del cuidado post-tratamiento. ¿Podríamos hablar que esto que me estás diciendo ahora son los efectos secundarios que hay de los tratamientos que hacéis? ¿De la cirugía o no? ¿O no tienen nada que ver? Los efectos secundarios, yo me refiero posteriori. A posteriori, cuando ya están hechas las operaciones y tal. ¿Hay algún efecto secundario? De alguien que, no sé. No hemos tenido efectos secundarios graves, pero los efectos más frecuentes son hematoma, enrojecimiento, un poco de dolor o irritación en la zona Pero tratada. son efectos temporales. Pero esto es Que- normal. Esto es dentro de normal. El paciente, antes de someterse a cualquier tratamiento, tanto estético como quirúrgico, está informado y firma un consentimiento médico, y sabe qué puede tener, y está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, es esto. Aparte de en el tratamiento de medicina estética, es importante comentar que puede ser uno de los efectos secundarios más graves en tratamiento de medicina estética es embolia vascular. ¿Qué es embolia vascular? Cuando entrando con la aguja sin querer en un vaso, podemos embolizar el vaso. Entonces, la más grande complicación podría ser una necrosis del tejido. Pero nosotros tratando de evitar estas complicaciones, sabiendo la anatomía del paciente, sabiendo las técnicas correctas y trabajando con todos los cuidados posibles, pues evitamos y de momento, gracias a Dios, no hemos tenido complicaciones de este tipo. Yo sé que Joana tiene unas cuantas preguntas, pues puedes empezar. Yo, como asesora de imagen y usuaria de medicina estética, ¿por qué no decirlo? Quería preguntarte el último tratamiento que está más en moda ahora. Lo último, el más rompedor. Más en moda, pues no sé si está más en moda, pero la mayoría de los pacientes vienen para tratar el aspecto de arrugas en la cara y de hiperpigmentación. Pues la toxina botulínica es la más demandada. Los rellenos, el ácido hialurónico, los inductores de colágeno, la mesoterapia, la plasma con plaquetas, es lo que está demandado. ¿Y a nivel físico, a nivel de cuerpo? Corporal, Corporal. anticelulítico, de flácides, piel de naranja, depende de la edad también.
Si es una paciente joven, pues puede tener celulitis también o estrías. Si es una paciente que ha tenido partos, pues tiene flácides. Entonces hay que trabajar y combinar los tratamientos. ¿Y es verdad que leyendo sobre el tema, las operaciones de pecho han quedado como un poco en segundo plano? ¿Se opera más otro tema o no? Pues yo soy fan de unas cirugías completas, combinadas. En lugar de hacer, bueno, las cirugías por separado, podemos aprovechar, bueno, misma anestesia, mismo quirófano para hacer una cirugía completa. Y en real, bueno, sí que los pacientes salen nuevos. Por ejemplo, si viene una madre después de posparto, con un abdomen destruido, con mamas caídas, vacíos, podemos ofrecer, bueno, unas cirugías de elevación del pecho y a la vez hacer una abdominoplastia, es decir, que tensar la piel del abdomen, quitar, bueno, unos acúmulos de grasa. Y muchas veces que después de parto el abdomen se queda como abultado por diastasis, cuando los músculos se quedan separados. Entonces es un procedimiento más para la salud. La recuperación será más lenta entonces, ¿no? Si la operación es más complicada. Bueno, un poco se alarga el tiempo de recuperación, pero en realidad nosotros, ¿qué ganamos? Que eso pasa solo una vez. En lugar de hacer, bueno, las cirugías, bueno, cada 6 meses, pues la recuperación no suele tardar más de un mes. Es poco tiempo, un mes, ¿no? Para salir nuevo sí, claro. de quirófano. En la Bueno, clínica lo más dolorido es en la primera semana, después ya se va recuperando. en la clínica hay la posibilidad de estar unos días. ¿Esto lo tenéis previsto? En la clínica Nuba lo tenemos previsto para el año que viene o para el futuro, para abrir unos quirófanos para poder dejar los pacientes la primera noche. Pero este es un plan que... Pues de momento, bueno, las cirugías largas realizamos en la clínica Tres Torres, en el hospital. Pero en la clínica Nuba, bueno, que hacemos unas cirugías menores y, bueno, todas curas, visitas, se pasan ahí. O sea que los pacientes entran y el mismo día casi se van, ¿no? Prácticamente. Sí, pues sí, es un ambulatorio. Vale. ¿En qué consisten las técnicas quirúrgicas que tanto dan de hablar últimamente, como la blefaroplastia, la liposucción y la mamoplastia? Bueno, pues blefaroplastia es un procedimiento para los párpados. Es para mejorar el tercio medio de la cara. Pues hay una blefaroplastia superior para párpados superiores e inferior. Pues es una cirugía para rejuvenecer pues la mirada. Pero hay muchos pacientes, los jóvenes, que sufren por las bolsas de párpados inferiores. Y en este caso sí que lo podemos hacer mínimo invasivo, con la técnica cerrada, que no queda ni marca ni nada. Y recuperación es muy rápido. Durante una semana pues dejamos los puntos y esparadrapo encima de los párpados. En una semana quitamos todo y se puede empezar la vida normal. Pues de liposucción, que es una técnica quirúrgica para... no es para bajar el peso, es para más hacer la forma. Ahora no se dice que liposucción, es más lipoescultura. Con esta técnica Es no, verdad. Sí. Lipoescultura. no podemos quitar más de 10 litros de grasa, pero es más de dar la forma. También esta grasa podemos aprovechar para dar los volúmenes, por ejemplo, en zona de glúteos o en las mamas. Sí, precisamente te iba a preguntar esta técnica yo, que comentaras un Sí, poco. sí, existe, sí. Pues, ¿qué ventaja tiene? Que es producto natural, es producto de su cuerpo
y no No puede suele dar pasar rechazo. ni rechazo ni nada, ninguna complicación. O sea, es la propia grasa del Claro. paciente se extrae de un sitio para colocar donde le falta. Sí, la extraemos, la lavamos y filtramos. Bueno, sí que no podemos cambiar la forma, por ejemplo, del pecho, pero aumentar como una talla media, bueno, sí que podemos. ¿Qué tenéis en la clínica? ¿Más clientes masculinos o femeninos ahora? 80% son femeninos. Femeninos, Sí. El hombre aún se resiste, ¿no? Pero van creciendo también Sí, el sí, pero porcentaje de cada los año sí, hombres. sí vienen más hombres. Yo enlazando con la pregunta de Joana, quería preguntaros cómo funciona vuestro cliente. ¿Es el boca a oreja actualmente? ¿Hacéis campañas de captación? ¿Cómo conseguís que entre la gente? Yo creo que es más boca a oreja. Sí, pues 90% Un cliente de contento, nuestros Sí, evidentemente, viene es con- un, con es la un amiga, transmisor que multiplica, ¿no? O con la hermana, o con la madre, o con... Sí, porque de un paciente contento viene 3 pacientes otros. Exactamente. Los que tenemos una edad, en aquellos años se daba mucha importancia al himen de la mujer, que era sinónimo de virginidad, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, con las relaciones de pareja más abiertas o más modernas, ¿se pide también la reconstrucción del himen? Pues no es una cirugía habitual, pero sí que existe. Es un procedimiento para reparar y reconstruir un himen. Es una membrana que se atrapa en la entrada de la vagina. Esta cirugía normalmente se realiza ambulatorio y casi no tiene recuperación, pero es más habitual en los países tipo musulmanes, donde, bueno, sí, es Donde más por importante- tema cultural. Ya. Por temas culturales, ¿no? Ya. y religiosas. Y religiosos, ¿no? Vale, vale. Aquí lo que sí se realiza es un rejuvenecimiento púbico, ¿no? Bueno, labioplastia de labios menores, más que una himenoplastia. Sí, eso es más habitual. Ya. He visto, creo que es en la página web o investigando y navegando por vuestra página, ¿qué es la carboxiterapia y la radiofrecuencia? Vale. La radiofrecuencia y la carboxiterapia son tratamientos médico-estéticos. La radiofrecuencia es un tratamiento no invasivo que consiste en aplicación en la piel de unas ondas electromagnéticas de alta frecuencia que penetrando a diferentes capas de la dermis, subiendo la temperatura hasta 42 grados, hacen inducir el colágeno, contraer las fibras de colágeno ya existentes y sintetizar las nuevas fibras de colágeno y elastina. Entonces hacen tensar la piel. Y también llegando a capas un poquito más profundas, hasta 10-15 milímetros, pues hacen degradar las células de grasa, los adipocitos. Entonces está indicado para tratamiento de celulitis, de grasa localizada y de flácides. Y va muy bien para tratamientos corporales. Tenemos un aparato en la clínica que es de última generación, el VelaShape 3, que va muy bien y los pacientes están muy contentos. Tenemos muchos modelos que vienen para mantener su cuerpo y bueno, va muy bien, Funciona, están muy ¿no? contentos. Funciona. Sí. La carboxiterapia es un tratamiento mínimo invasivo, médico-estético también, que consiste en la aplicación de CO2, de dióxido de carbono con una microaguja estéril a través de la piel. ¿En qué consiste? El CO2 penetrando en la piel pues induce la síntesis de unos neurotransmisores que son serotonina, bradiquinina, histamina, que a la vez estos neurotransmisores activan unos receptores que se llaman beta adrenérgicos de las arteriolas y las arterias y ayudan a liberar el oxígeno por la hemoglobina. Entonces, mejoran la microcirculación, oxigenación del tejido. Y cómo actúa sobre la celulitis, sobre la grasa. La misma presión del CO2 que cuando lo introducimos va con la cierta presión, depende de la zona, va induciendo un mecanismo de
apoptosis de los adipocitos. Entonces tiene efecto anticelulítico y también para grasa localizada y mejora la textura de la piel. Y está indicado en tratamientos tanto faciales como corporales. Para la cara, entonces tratamos las ojeras, la edema de la ojera, el color mejora también, el óvalo facial, la flacidez de la cara también, el cuello, el escote. Y para la corporal, entonces lo utilizamos para tratamiento de los brazos, estos que vienen un poquito colgados para tensar la piel, para la grasa localizada del abdomen, de los glúteos, de las piernas. Todo el cuerpo, en todo el definitiva, cuerpo, todo sí. el cuerpo, ¿no? Y se puede ligar ahí donde no liga, por ejemplo, la radiofrecuencia, porque puedes pinchar la zona que ves que necesita. Es un tratamiento para los pacientes normopeso que no pueden llegar a perder la grasa en la zona donde hacen deporte, dieta, y hay una zona que, mira, no se va la grasa. Pues ahí intentamos tratar con carboxiterapia, con mesoterapia y, bueno, con radiofrecuencia también. Muy bien explicado, sí. Cuando decís de hacer tratamientos personalizados, yo vengo a verte Vale. y ¿cómo analizas el tratamiento que me conviene? Exploro el cuerpo del paciente, veo dónde está la zona a tratar, qué problemas o qué molesta al paciente. Primero es preguntar, ¿qué te molesta? Entonces el paciente me explica y yo lo veo y le digo mi opinión. Y veo la textura de la piel, la textura del tejido subcutáneo. Entonces decidimos qué tratamiento a escoger o combinación de los tratamientos. Es esto. Muy bien. ¿Y hacia dónde va la cirugía estética? Porque ya estamos hablando, ¿no?, de arreglar la mama, arreglar el himen, arreglar, ¿no?, extremidades si hace falta. ¿A dónde va la cirugía estética? Pues ¿a dónde va? Buena pregunta. Una pregunta trampa. Buena pregunta. Pues cirugía estética ahora no es una cirugía de envejecimiento. Que muchos pacientes jóvenes se acuden a nuestra clínica. Bueno, por ejemplo, autoplastias se pueden operar a partir de 5 años. Y es recomendable hacer las orejas, bueno, antes del niño que va al cole, para evitar el bullying y, bueno, los complejos. Pues eso, pues mamaplastias, bueno, que normalmente se opera a partir de 18 años, pero existen casos que vienen chicas con sus padres, bueno, de 17 años, por ejemplo, a operarse. ¿Los menores han de firmar un consentimiento familiar Sí, claro, para sí, estas sí. operaciones? Claro, sí, tienen que firmar los padres. El consentimiento. Bueno, todos los pacientes que vienen en la clínica firman un consentimiento. Se le explica todas las complicaciones que pueden haber, teniendo en cuenta las patologías adyacentes y evitando las complicaciones. Entonces el paciente está preparado para lo que puede pasar o que no puede pasar. Pero normalmente no vienen pacientes con patologías descontroladas. Vienen los pacientes que están bien. Los pacientes de cualquier patología, tanto si es de cirugía plástica como estética, pueden ser de cualquier edad. Es decir, llega un momento en que vosotros decís si viene alguien y a lo mejor veis el estado físico o la edad que tienen y le decís es mejor que no se haga nada. ¿O puede haber de todo? Podemos empezar, como ha comentado Dmitry, que podemos empezar con 5 años para una autoplastia, pero la mayoría de los pacientes vienen a partir de 25 o 30 años para un tratamiento tanto estético como para la cirugía, ¿no? Claro, sí. Una paciente de 20 años puede venir, como he comentado antes, para tratamiento de cicatrices post-acné o aumento de labios, y una paciente de 75 o 80 años puede venir para un tratamiento de pérdida de cabello. Y de arreglar un poquito las arrugas, pero hay que comentar que la recuperación después tanto de una cirugía o el efecto de un tratamiento médico estético no es la misma en una paciente de 80 años y en una paciente
paciente de 25 o 30 años. Se explica todo, que las arrugas no se van a ir de todo, o recuperación postoperatoria es más larga y más complicada en una paciente de mayor edad que en una paciente de 30 o de 25 Yo os años. quisiera preguntar un tema crematístico. Cuando os he oído hablar, maquinaria, tecnología, inversión, es decir, hay un coste de capital Sí. en la empresa para dar un buen servicio, pero esto no sé si lo acaba de entender el consumidor. La pregunta es, ¿está la cirugía estética y plástica al alcance de todos? ¿El consumidor entiende que lo que está pagando es realmente lo que cuesta? ¿O hay una percepción de que es un servicio para determinado tipo de público? Y al final la pregunta sería, ¿se financian bueno, o sea, una cosa va ligada con la otra, ¿eh? Como facilidad para que pueda llegar Sí, a todo el tenemos mundo? financiación en la clínica sin interés para el paciente. Esto es muy importante también. Que sí, podemos financiar. No hay problema en esto. Tenemos contrato con un banco y financiamos. Pero la percepción que tenéis del cliente es de que el coste, o sea, el cliente tiene la percepción de que es un coste elevado, es un servicio elevado, o lo entiende. Claro, porque se explica por qué trabajamos, por qué es este coste, por qué trabajamos con los productos de la gama más alta, porque la tecnología que tenemos es de última generación, porque es el cirujano mejor que hay, que yo conozco, y vienen los pacientes recomendados, entonces ya saben dónde vienen. Entonces, ¿podríamos decir que está al alcance de todo el mundo o de la mayor parte de la población el acceso a la cirugía estética y plástica, o es un producto de lujo? Sí, no. Yo creo que es un alcance de todo el mundo, porque si no puede pagar en el mismo día, pues podemos ofrecer la financiación y no hay problema. Muy bien. Buenísimo. Bueno, y ahora, por último, me gustaría que me dijeseis los proyectos y los deseos. Lo más fácil es para el año 2023, pero yo diría que a corto plazo, podemos decir un par de años. ¿Cuáles los proyectos y los deseos vuestros en la clínica? Bueno, los proyectos de la clínica es, como hemos hablado antes, delegar a una versión, a la versión de una clínica estética, ampliar la gama de servicio, ampliar la clínica, que tenemos la posibilidad también hacer 2 salas de cirugía menor para que los pacientes también se puedan quedar en la clínica la primera noche, pero esto no depende solo de nosotros, hay mucho por detrás, así que vamos trabajando en esto, pero de momento seguimos creciendo, seguimos formándonos para alcanzar a lo mejor que podemos, para poder ofrecer lo mejor para nuestros pacientes. El equipo estáis vosotros dos y otros Tenemos más médicos, ¿no? tenemos más médicos, sí. Tenemos, ¿Hay más de cirugía estética o de cirugía plástica? de medicina estética. De medicina estética, hay más. Sí, tenemos un contrato también con un cirujano que hace tratamientos de trasplantes de cabello, y con el Dmitry, que es el cirujano plástico estético referente de la clínica. Yo soy más universal. Él hace de todo, y Sí, facial a y mí me corporal. agrada, sí, Y las cirugías corporales, faciales. Y que también hago muchas cirugías postbariátricas. Es cuando el paciente, bueno, se pierde como 60 kilos y pues tiene mucho exceso de piel. Pues, entonces esta cirugía es larga, pero es como ajustar de un traje de talla 3XL para una SS. Bueno, yo sé que esta entrevista ha despertado mucha expectación entre nuestros oyentes y los espectadores, y me gustaría que me dijeseis dónde os pueden encontrar, la página web y todo, para, en fin, Vale, para que estamos- si necesitan este servicio, estamos pues ya saben dónde ir. en pleno centro de Barcelona, en la calle Roger de Llúria, en la esquina con Provenza, Roger de Llúria 118, en la esquina con Provenza. La clínica se llama Clínica Nuba. Y se ve desde lejos porque es una planta baja con mucha luz, con mucho... son 2 plantas que se ven bastante Que se- bien. sí. Sí, Me apetece entrar, vamos. sí, sí, sí. La página web es nuba.com, Clínicanuba.com. clinicanuba.com. Sí. ¿Vale? Para nuestros oyentes y espectadores, www.clinicanuba.com. Pues nada, Dimitri, Svetlana, ha sido muy, en fin, hemos aprendido mucho.
En una Muchas palabra. gracias. Muchas Muy gracias por la agradable. invitación. Muy agradable. Nada, pues mucha suerte, muchos éxitos y nada más. Gracias. Buenas noches. Vamos a vosotros. seguir trabajando. Gracias. Buenas Gracias. noches.